Un saludo a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la hidrostática. Para ello vamos a desarrollar dos ejercicios que están propuestos en el libro de Shawn. Antes de empezar voy a presentar a los integrantes que están detrás de este trabajo. Ellos son Julián Patiño, Ivonne González y quien les habla, Diego Sarmiento. Bueno, para entender el concepto de la hidrostática es importante conocer algunos conceptos fundamentales. Entre ellos están los fluidos, la presión y la presión hidrostática. También debemos conocer algunos principios que la conforman. Entre ellos está el principio fundamental de la hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Entonces, como primera instancia tenemos los fluidos. Entonces, la característica que poseen estos es que no tienen forma propia, ya que estos se acogen o se acoplan a la forma del recipiente en la que estén. También las moléculas que poseen, tienen libertad de movimiento. Es por eso que se dice que los líquidos y los gases son fluidos. Ahora la presión. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una determinada área. La presión hidrostática. Entonces, esta se define como la altura a la que se encuentra un fluido por la gravedad, por la densidad de la masa del líquido. Entonces, ahora con los principios. Primero, tenemos el principio fundamental de la hidrostática. Entonces, este principio nos dice que la diferencia de presión entre dos puntos de un mismo líquido es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas. ¿Listo? Luego tenemos el principio de Pascal. Entonces, esto nos dice que cuando en algún punto del líquido hay cambia la presión, ¿sí? En ese punto cambia la presión, entonces en otro punto de ese líquido también va a cambiar la proporción, la presión, y pues en la misma proporción. ¿Listo? Entonces, una de las aplicaciones del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Entonces, esta nos dice que la fuerza sobre el punto A es dividida entre la fuerza sobre el punto B es igual a la superficie A sobre la superficie B, ¿sí? Entonces, en esos dos puntos, pues hay un equivalente de presión. Bueno, el principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba. Este empuje es igual al peso del líquido que se desplaza. La definición matemática de este principio es igual al empuje por el volumen del cuerpo, por la densidad del líquido, por la gravedad. Algunas consecuencias de los cuerpos flotantes son, primero, si el peso del cuerpo es mayor que el volumen del líquido, entonces este se va a hundir. Segundo, si el cuerpo pesa igual que el líquido, entonces existirá un equilibrio. Y si el peso del cuerpo es menor que el líquido, entonces el cuerpo asciende y flota a la superficie. Libro de Física General Shaw, capítulo 13, Fluidos en reposo. Ejercicio 13.11. Un tubo vertical de ensayo tiene 2 centímetros de aceite, con una densidad de 0.80 gramos sobre centímetros cúbicos, flotando sobre 8 centímetros de agua. ¿Cuál es la presión en el fondo del tubo debido al fluido que contiene? Para este caso, en este ejercicio, se va a sacar primero que todo los datos correspondientes a las partes del ejercicio, empezando con la densidad del aceite, que va a ser igual a 800 kilogramos sobre metros cúbicos, y la densidad del agua será igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Como se puede apreciar, ya está correspondido en unidades de kilogramos y metros cúbicos. Para la parte de la altura vamos a tener dos alturas diferentes. Una altura correspondiente a 0.2 metros, a la cual se encuentra el aceite, y la otra altura será de 0.08.
que corresponde al agua flotando. Se busca primero que todo la presión del fondo del tubo. Entonces, correspondiente a este se va a usar la fórmula de la presión hidrostática, que sería igual a la presión igual a la suma de las dos densidades. Estas dos densidades corresponden al agua y al aceite. Correspondientemente, también podemos ver que la presión va a ser igual a la densidad 1 por la gravedad por la altura 1. Esto encerrando al aceite, más la presión 2 por la gravedad por la altura 2. Esto también, pues, respectivamente al agua. Utilizando la fórmula de presión hidrostática previamente hallada, se quiere reemplazar los datos correspondientes para poder encontrar la presión en el fondo. Es decir, que si nosotros utilizamos la fórmula, vamos a tener que la presión va a ser igual a 800 kilogramos sobre metros cúbicos multiplicado por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, equivalente a la gravedad, multiplicado por 0.02, equivalente a la altura a la cual se encuentra el aceite, sumado más la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura a la cual se encuentra, que sería 0.08 metros. Correspondiente a la parte del aceite tenemos que equivale a 156.8 pascales y a la parte del agua equivale a 784 pascales. Para hallarlo de una mejor manera, se va a tener que sumar estas dos presiones para que nos den un total de 940.8 pascales o 0.9408 kilopascales. Vale, ahora vamos a hablar acerca del ejercicio 13.13. El tubo no conectado al tanque, la figura 13.5, se llama manómetro. Como puede ver, el mercurio en el tubo está más alto en un brazo del tubo que en el otro. ¿Cuál es la presión en el tanque si la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio? La densidad del mercurio es de 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos que nos brinda el problema. Como bien sabemos, la presión en la superficie de un líquido es la atmosférica cuando no se le aplica una fuerza de un agente externo. En este caso, nos dicen que la presión en la superficie del mercurio es equivalente a hallar la presión del mercurio a una profundidad de 76 centímetros o 0.76 metros en el Sistema Internacional de Unidades. El cálculo se muestra en la tabla de datos. Cabe resaltar que dicha presión es la presión manométrica. Entonces, la presión en la superficie de este mercurio a 76 centímetros es de 101.292.58 pascales. Entonces, para desarrollar este ejercicio, como nos piden hallar la presión a una altura de 0.05 metros por encima de la superficie, o sea, a una profundidad de 0.71 metros, simplemente se reemplaza en la ecuación como se muestra a continuación. Al realizar esto nos damos cuenta que el valor de la presión es de aproximadamente 95 kilopascales en la boca del tanque. Muchas gracias.